Muy buenas tardes y bienvenidos a la octava y última sesión del ciclo Memoria del Porvenir, que organizamos en colaboración con El Confidencial y en el que hemos reflexionado sobre el futuro de la cultura y la civilización, analizando el impacto de diversos fenómenos contemporáneos que definirán las próximas décadas. Hoy concluimos este espacio con una propuesta que nos invita a detenernos y recapacitar: el pensamiento. Un tema que nos anima a plantearnos cuestiones en un contexto lleno de desafíos y cambios. Vivimos en una época marcada por contrastes. Por un lado, la tecnología y la globalización nos han abierto horizontes impensables hasta hace apenas unas décadas. Por otro, asistimos a una creciente sensación de soledad y deshumanización, que se perfila como la gran patología del futuro y que ya constituye un problema gravísimo en el presente, muchas veces potenciado por el impacto de la tecnología. Mientras tanto, en nuestras comunidades surgen nuevos temores: la inseguridad, la inmigración, la incertidumbre ante el futuro. Estos miedos, lejos de ser anecdóticos, están moldeando nuestras formas de convivencia. Y nos preguntamos: ¿qué modelo de sociedad se perfila para el mañana? ¿Seremos capaces de responder a la crisis de la soledad y la pérdida de vínculos? ¿Podremos imaginar marcos más humanos que nos permitan convivir en diversidad sin caer en el miedo ni en la exclusión? En el encuentro de hoy reflexionaremos juntos, intentando abrir preguntas más que cerrar respuestas, a pensar cómo recuperar el valor del diálogo y la razón en tiempos de incertidumbre. Nuestro estimado Rubén Amón moderará el debate, que contará con la opinión experta de Jorge Freire, filósofo y escritor, Guillermo Laera, profesor titular de Psiquiatría en la Universidad de Alcalá y jefe de sección en el Hospital Príncipe de Asturias, y Ana Zarzarejos, periodista. Muchas gracias por acompañarnos en la última sesión de este 2025, tanto a los aquí presentes como a quienes nos siguen en directo a través de nuestro canal de YouTube. Esperamos que a lo largo de estos meses hayamos conseguido despertar inquietudes y fomentar el espíritu crítico, porque, tal y como señala el tema que nos ocupa hoy, el pensamiento no es un lujo, es la herramienta que nos permite comprender, cuestionar y transformar la realidad. Cuando queráis. Antes de aparecer aquí en el escenario, comentábamos que en el año 2018 en Reino Unido se fundó el Ministerio de la Soledad. Dicho así, parece una iniciativa de Monty Python, ¿no? Pero no lo es. No lo es porque en realidad lo que hacía el gobierno británico era reaccionar a una emergencia social derivada de la soledad y de cómo la soledad condiciona los hábitos de la sociedad misma, a través del aislamiento y a través de la salud cada vez más precaria, porque las personas solas viven menos y, sin ser aquí cínico, le cuestan más al Estado. En esos vectores se dibuja una sociedad enferma de su soledad y también sujeta a una paradoja, y es que la hipercomunicación de que todos disfrutamos nos ha terminado por aislar. Más medios de comunicación tenemos a nuestra disposición, menos hablamos con el prójimo, y esto sucede en un planeta donde somos 8.000 millones de habitantes, sabiendo, como sabemos, que la cifra va a seguir creciendo, y al mismo tiempo todos presos de esta gran paradoja de que más acceso al conocimiento tenemos, más nos consolidamos en las posiciones y en los dogmas, en lugar de compartir la conversación y el diálogo. Por eso nos parecía que era oportuno, desde luego, centrarnos en el pensamiento, y por eso tenemos un filósofo como Freire, pero también en el aspecto casi clínico y en el aspecto sociológico. Y creo que de esta conversación podemos extraer conclusiones muy interesantes sobre no ya lo que nos está pasando, y eso sería el diagnóstico, sino si existen métodos y alternativas para salir de este círculo tan pernicioso que hoy mismo en el Hospital de la Paz se estaba llevando a cabo un congreso de pediatría centrado en realidad en el aislamiento de los niños y de cómo los hábitos y sus vínculos con la tecnología
derivados además del uso adictivo que las plataformas y las redes sociales proporcionan, está conduciéndonos casi a una sociedad desquiciada. Y yo no sé si hay que ser demasiado pesimista o no, empezar cualquiera de los tres, o si hay que poner suficientes cautelas, o al menos tener conciencia de en qué sociedad nos encontramos para prevenirnos de sus peligros, ¿no? Por tu rango de filósofo, Jorge, vamos a Bueno, pues situar. Rubén, permíteme que te agradezca que hayas sentado un filósofo a la mesa. Yo me estaba acordando de aquello de Plácido, de Berlanga, aquello de siente un pobre a su mesa. Pues yo creo que es la misma compasión la que hace que sientes a un filósofo a la mesa. En cualquier caso, ya que estoy aquí, permíteme que filosofe. Celebro estas medidas, en fin, una cosa muy similar a la que hizo el gobierno inglés con el Ministerio de la Soledad, creo que hizo el gobierno japonés, que tienen esta epidemia de los hokokimori, ¿no? Los chicos que se encierran en su casa y no quieren salir y demás, ¿no? Y creo que cuando hace cosa de 3 años la cuestión de la salud mental se convirtió prácticamente en un elemento más de la agenda política, la respuesta tendió a reducirse a que de alguna forma, no sé si agigantando el Estado, pero esperando una respuesta estatal podría solucionarse como por ensalmo. Yo creo que eso es un error. Lo de filosofar lo digo porque quería, en fin, resguardarme detrás del burladero de la autoridad, y hace 2 siglos y medio Alexis de Tocqueville, el teórico político, dijo una cosa que yo creo que convendría recordar. A los que tenemos costumbre de leer columnas de opinión, nos suele suceder que hay ciertos tópicos odiosos que nos encontramos hasta la náusea, y uno de ellos es de Tocqueville y es el de la famosa mayoría aritmética. Ustedes se habrán encontrado en las columnas, en fin, estos tópicos que los columnistas suelen repetir hasta el extremo, de que si hay una mayoría impetuosa puede arrastrar al resto de minorías, etcétera, etcétera. Lo cierto es que Tocqueville dice eso en el primer tomo de un libro esencial que es La democracia en América, pero en el segundo tomo, publicado 4 años después, no se desdice, pero sí que introduce un matiz y dice, sin duda, ese problema es importante, pero hay un problema mayor, y es el problema, la posibilidad real de que los ciudadanos, de alguna forma, dejen de ser ciudadanos, dejen de empuñar las riendas de su destino y, recluyéndose en el ámbito privado, se conviertan en súbditos. Es decir, la anomia, la falta de costumbres compartidas, el destejimiento del lazo comunitario. Y ahí decía una cosa muy interesante. Cuando, de alguna forma, los lazos con los demás se van descomponiendo y el ser humano, lo dice de una forma casi literal, cuando mira alrededor, no hay nadie que le tienda la mano, descubre que hay un gigante en lontananza que le está enseñando la mano y que va en su auxilio, y que es el Leviatán, que es el Estado. Es decir, cuando ya no existen redes naturales, cuando ya no hay redes de apoyo. Hace 2 días salió una entrevista muy conmovedora en la televisión, bueno, hace 2 días, no, ayer, día 25 de noviembre, día contra la violencia contra la mujer, y en una entrevista en televisión una mujer hablaba de que ella se había rehuido denunciar a su marido porque no tenía a dónde acudir, no tenía una casa, no tenía redes familiares, no podía acudir a nadie, ¿no? Y efectivamente, cuando esas redes van desapareciendo y no quedan mediaciones entre el individuo y el Estado, nos encontramos con un problema de anomia que tiene difícil solución, con lo cual, aunque quepa, sin duda, celebrar estas medidas estatales o incluso, ¿por qué no?, la proliferación de psicólogos en la pública para que de alguna forma se palie la situación clínica de muchas personas, creo que estaríamos errando el tiro si pensáramos que la situación se va a solucionar por ese camino. ¿Cómo lo observáis? Bueno, comprenderán ustedes que hablar después de Jorge Freire es el pobre de esta mesa, soy claramente yo, entre estas figuras, estoy muy agradecida. Pero, bueno, yo hablando sobre todo lo primero de si esto tiene solución, de si hay que ser pesimista, me gusta mucho que Jorge cite a Tocqueville porque ayuda también a caer en la cuenta de que a lo mejor hemos estado en esta situación antes y que no hay que caer mucho, yo creo, en las doctrinas de la excepcionalidad cultural, que creo que hacen daño en estas cosas, porque a veces pensar que estamos ante una situación que jamás nos hemos visto antes aquí. Hace nada leía un libro de Eric Barden y cita el poema de Gilgamesh. Y él le dice, creo que Gilgamesh podría ser un contemporáneo nuestro, y le define así, dice, es un megalómano que está enamorado de su destreza, pero no tiene ningún tipo de sentido de propósito, obsesionado con la muerte, pero ajeno a los anhelos de su corazón, y de repente pensamos, hemos estado aquí antes y estamos hablando de una de las primeras muestras de literatura que tenemos, ¿no? O sea que a lo mejor no nos está pasando nada muy distinto. A mí sí que me parece interesante con el tema de la soledad
recogiendo lo que dice Jorge, es muy difícil que el Estado palie algo que además es un síntoma, ¿no? No estamos hablando de, yo creo, de un problema en sí mismo, una causa en sí misma, por supuesto lo es, un problema de salud pública y aquí Guillermo podrá decir mucho más, pero el hecho de que las cifras de soledad en los jóvenes estén disparadas nos dice mucho de por qué una sociedad que es hiperconectada, es decir, donde los jóvenes son nativos de esta tecnología, deberían moverse como pez en el agua, que ha hecho de la autonomía su religión laica. Un joven es el ideal autónomo, ¿no? Sin responsabilidades, el futuro por delante, etcétera. ¿Por qué tenemos estas cifras disparadas? Bueno, porque quizá lo que hay de fondo es que lo que queríamos no era la libertad y la autonomía absoluta, ¿no? Sino un sentido de propósito que se ha perdido y hemos perdido un poco por el camino. A mí me gusta mucho Mary Harrington, que en Feminismo contra el Progreso habla de que en realidad llevábamos unas décadas de progreso y teología del progreso, y en realidad el progreso se llama así porque ignoramos los costes ocultos que tiene. Y yo creo que es que estamos en un momento en el que se nos está pasando la factura de esos costes y eso es lo que estamos viendo detrás. Entonces, es muy difícil, no es que no necesitemos al Estado, habrá personas más vulnerables que estén sufriendo esto y se necesitará la intervención, pero es un problema, digamos, de fondo, de que hemos dejado a los jóvenes solos. Nosotros, viendo los reportajes que yo he ido haciendo en Hace Prensa, es que los jóvenes se encuentran muy solos en su propia dependencia. Decía una que lo explicaba muy bien, ¿no? Tú ves las experiencias de Erasmus de todo el mundo brillantes y te vas a tu Erasmus y no encajas, te sientes mal y tal, y tú eres, es que a lo mejor es que tienes una patología tú, porque todo el mundo, además que lo comparte, ¿no? Tienes estás muy solo vitalmente. Se te ha dicho que no vienes de nada que merezca la pena, que tú además este ideal del emprendedor que viene de la nada y empieza en un garaje, que uno dice, bueno, de alguien será el garaje, por lo menos, ¿no? Desde donde empieza. O sea, de alguien vendrá ahí y no tienes nada a lo que ir, ¿no? Esta idea de los gurús tecnológicos de, bueno, dentro de no sabremos, los humanos no van a ser necesarios para nada. Claro, ¿qué futuro, no? Ve un adolescente, un joven ahí. Yo creo que sin atajar un poco el sentido de fondo es muy difícil en este sentido. Guillermo probablemente explicará esto mucho mejor que yo, lo verá. Bueno, nada, yo encantado de estar aquí, la verdad, gracias por la invitación. Y bueno, ya me llama la atención que en un debate, ¿no?, sobre hacia dónde nos estamos aproximando, pues sea interesante la figura del psiquiatra, ¿no? Eso quiere decir que más allá de la broma, ¿no?, y de que realmente nos estamos desviando un poco demasiado, es verdad que creo que es acertado, porque vamos, yo soy profesor en la Universidad de Psiquiatría, pero también trabajo en un hospital público, en el día a día de la demanda de salud mental real, ¿no? Y creo que es un observatorio interesante, es decir, que nuestra mirada puede aportar algo, complementar algo, ¿no?, a la mirada más filosófica, sociológica, periodística, porque realmente la psicopatología y especialmente la demanda de atención en salud mental no nace de la nada, nace de un momento social, histórico, etcétera. Y ahí puede ser interesante mi itinerario como psiquiatra, brevemente, no me voy a enrollar demasiado, pero hace 25 años, claro, yo entré en la psiquiatría y estábamos focalizados en los pacientes con trastornos mentales graves. O sea, nuestra profesión era tratar personas con esquizofrenia, con trastorno bipolar, con TOC, con autismo. Y progresivamente se nos han llenado las consultas y los hospitales de otro tipo de patología, que si hay que ponerle alguna categoría es ansiedad, depresión, insomnio, pero que sobre todo tiene que ver con el sufrimiento de la vida. Son personas que sufren. No quiero incurrir en menospreciar ese sufrimiento ni en banalizarlo. Es gente que lo está pasando mal, pero que no necesariamente tiene un trastorno mental, sino es gente que le ha pasado cosas malas, es decir, adversidades de la vida. A veces es la coexistencia de enfermedades físicas muy invalidantes, muy dolorosas, y que formulan por primera vez en la historia su sufrimiento como cuadro médico, que busca una atención técnica, ¿no? Es decir, a lo largo de la historia no se ha abordado así el sufrimiento. Ha habido otros cauces culturales, ¿no?, antropológicos, de gestión del sufrimiento. Ahora digamos, se ha depositado en los técnicos, en primer lugar los médicos, ¿no?, y entre ellos estamos los psiquiatras, pero ahora cada vez más los psicólogos, como digamos, salvadores de ese sufrimiento o sanadores de ese sufrimiento. Y estoy de acuerdo contigo, Jorge, que creo que es un camino un poco equivocado, porque hay algo de ficción.
O sea, yo me veo tratando eso y me siento mucho menos competente. O sea, a mí yo cuando veo a un paciente con esquizofrenia, es que esto suena mal, pero me pongo contento porque sé tratarlo, porque me han enseñado a tratar una esquizofrenia y un trastorno bipolar. Sí. Pero, en cambio, el sufrimiento de la vida, bueno, hago lo que puedo, tengo técnicas psicoterapéuticas, tal, pero lo que le vendría bien a esa persona no es un experto. Es una sociedad que se reorganizara, que tuviera más cauces de ayuda mutua, de escucha, de validación y no necesariamente sanitaria, ¿no? Entonces, que venga un ejército de psicólogos a salvarnos, yo creo que no. ¿Necesitamos más recursos? Pues sí, todavía más, digamos, nuestro vicio es pedir más recursos. Pero el gran cambio yo creo que no va a ir por ahí. Bueno, el ámbito legislativo que tiene sentido es, desde luego, poner límites a la impunidad con que se desempeñan las redes sociales con sus técnicas adictivas equivalentes a las que se manejan con la droga, con el alcohol, con el tabaco. Yo creo que en ese punto sí que puede existir un consenso. Creo también que hace falta un pacto social respecto a cómo educadores, padres, adultos compaginan sus hábitos con los chavales para que no se sientan discriminados si no utilizan un teléfono móvil y para que no proyecten esas estadísticas que cuando las vi, y ahí las tenéis delante vosotros, yo no me las creía, pensando que en realidad la soledad quien afectaba eran las personas mayores y más mayores por estar solas, y vemos que la franja más sensible es de 16 a 24 años, ¿no? Total. Sí, sí. Eso, no sé, no quiero conversar turnos, pero como si... muy brevemente. Muy largamente. ¿No? Claro, lo de la soledad no deseada, los médicos es que sabemos que es un factor, por ejemplo, uno tiene un infarto de miocardio, seguramente habrá gente que haya tenido algún familiar o él mismo y sabemos que a 2 años o 5 años, bueno, pues medimos, los epidemiólogos miden tasas de mortalidad. Entonces se ve que, por ejemplo, el que tiene un infarto y sigue fumando, pues tiene más mortalidad, o sigue bebiendo, o tiene el colesterol alto, o tiene la tensión alta. Bueno, la soledad no deseada multiplica, o sea, no es un aumento de tantos por cien, sino por 2 o por 3 la mortalidad, que es una variable muy dura, a 2 y 5 años, con lo cual es un problema de salud pública, ¿no? Se junta, va de la mano del tema de la adicción a las pantallas, es decir, la franja joven que se siente sola es la que está más adicta a las pantallas, y es verdad que la adicción a las pantallas tiene las características de otras adicciones como la cocaína, el alcohol o la ludopatía. En primer lugar, que uno no se da cuenta que se está deslizando a una adicción, y eso a lo mejor algunos de nosotros cuando nos levantamos y casi lo primero que hacemos, antes casi de lavarnos la cara, es mirar la notificación de la pantalla o el WhatsApp que ha llegado a las 12 de la noche, nos estamos deslizando a una adicción. O si cuando nos dan la cifra de número de veces a lo largo del día que abrimos el móvil y nos salen 400 veces, claro, es que te has deslizado a una adicción. Con lo cual ponemos el foco en la población vulnerable de la infancia y adolescencia, pero cuidado con lo que nos ocurre a los adultos, y adultos también vulnerables. Por ejemplo, y ya cierro mi intervención, población clínica. Por ejemplo, gente del espectro autista tiene mucho riesgo de adicción, porque claro, tú dale a una persona con dificultades sociales, de interacción social, dale la maquinita. Claro, se te encierra y ya de ahí no va a salir. Es decir, que no solo son adolescentes, hay otras poblaciones vulnerables. Antes, cuando nos hemos juntado, Ana ha dicho una cosa que creo que es muy pertinente, y es que estamos siempre centrándonos en los jóvenes, a veces cargando las tintas exageradamente con ellos, y a veces sus papás no son más razonables, ni tienen conductas menos adictivas con las pantallas, ¿no? Está el refrán este de honra merece quien a los suyos se parece, ¿no? Pues cuando critiquemos que el nene está con la naricita pegada a la pantalla, miremos a sus padres. Hay una obra que a mí me gusta mucho de inicios del 17, que se llama Los caracteres, de La Bruyère, y hay un personaje ahí curiosísimo que se llama Menalco, que, en fin, no estamos hablando de una obra contemporánea y todavía no había pantallas. Es el paradigma del distraído. Es un hombre que tiene que ir a hacer un recado, va a la taberna, pero de camino se da cuenta de que lleva los cordones desatados. Entonces se agacha a atarlos y se le va el santo al cielo. Ya no se acuerda dónde iba. Luego de repente se encuentra con no sé quién, se pone a hablar de él, pero ya no se acuerda de qué hablaba. Luego vuelve a su casa, pero vuelve sin la compra, etc. Bueno, hoy todos estamos efectivamente bajo el signo de Menalco, con algo que sin duda potencia esa distracción, una distracción extraordinaria, que es estos gadgets, y que de alguna forma
forma se disputan ese bien escaso, por algo se lo disputarán de forma tan encarnizada, que es nuestra atención. En ocasiones, cuando decimos que no atendemos, solemos soslayar que la atención es, por definición, un bien escaso y que no conviene atender a todo. Es decir, no es tanto que estemos inatentos, sino que estamos dilapidando la atención en cosas que quizá no lo necesitan. Es interesante pensar en las expresiones, en el refranero, en el uso popular de las palabras, porque muchas veces tienen mucha chicha. ¿Por qué decimos lo de prestar atención? Si tú prestas algo es porque esperas que te lo devuelvan y a poder ser con una cierta ganancia. Las personas que muy sufridamente nos están escuchando de forma tan educada, entiendo que nos prestan su atención para que, si bien quizá no aprendan mucho, por lo menos tengan un rato de entretenimiento. Pero es curioso que los ingleses no hablen de prestar atención, dicen to pay attention. Si tú pagas por la atención, será que es valioso. De tal suerte que a lo mejor convendría no dedicarle, como muestran esos indicadores que has nombrado, que tú te tiras al día, cuando acaba, es que hoy he estado, no me había dado cuenta, solo habían sido ratitos, pero me he tirado 3 horas y 25 minutos en Instagram. En cualquier caso, aunque eso, por supuesto, le pasa tanto a los mayores como a los pequeños, en el caso de los adolescentes tiene otros efectos más deletéreos. Sé que es un artículo científico muy discutido, un paper que publicó Jonathan Haidt, el psicólogo, hace unos años, pero él decía que, y además da igual la conclusión, porque el dato vale por sí mismo. A partir de 2010 se supone que la salud mental de los jóvenes occidentales se desploma. ¿Qué sucedió en 2010? Sucedieron 2 cosas. Apareció el iPhone 4, que es el primer smartphone con cámara frontal para los selfies, y apareció Instagram. No es baladí. Correlación no es causalidad. No podemos decir que se derive exclusivamente de esas 2 causas, pero algo tuvo que influir. Y ya no estamos hablando solo de distracción. Estamos hablando de la forma en que puede perjudicar su propia autoimagen, su autoestima y el daño que puede inferir en cómo ellos se ven a ellos mismos, ¿no? Con lo cual, bueno, pues sí, efectivamente, pueden ser las redes sociales sin caer en ningún tipo de ludismo, ni de enemistad contra la tecnología, ni ponernos a quemar almiares, ¿no? Como el Capitán Swing. No se trata de eso. Pero lo cierto es que si nuestros jóvenes no hacen un uso razonable de las pantallas, es quizá porque sus padres, es decir, mi generación, tampoco lo ha hecho. Y eso que antes estábamos hablando en privado, ese uso de la tecnología de nuevo rico, que creo que es una fetichización infantil. Esto de pensar que la tecnología, en ocasiones incluso leemos algunas cosas increíbles como si fuera la zarza ardiendo que viene a redimir el género humano, ¿no? La tecnología es muy útil, pero tampoco nos echemos en brazos de la tecnología como si fuera a salvarnos, ¿no? Y yo creo que eso tiene mucho que ver con la fascinación infantil por los nuevos gadgets que van saliendo al mercado. Sin ir más lejos, la pedagogía durante los últimos años, que lo cifró todo en la adquisición de pantallas digitales, de tablets y de cualesquiera cacharritos, de tal suerte que los alumnos, que ya estaban baqueteados por la inatención, la hiperactividad y demás, de repente se multiplicaron. Con lo cual ahora están recogiendo cable y ahora esos mismos centros son los que ya van promocionándose como 0 pantallas. Para ese viaje no hacían falta estas alforjas, quizás. Hay una segunda parte que a mí me gusta mucho de lo que dice Jonathan Haidt, que es él cuando publica La generación ansiosa, él dice, nos pasó las pantallas y nos pasó otra cosa, la sobreprotección de los niños en la vida real, o sea, absoluta falta de supervisión en el mundo online, pero una absoluta sobreprotección en el mundo real. Sí. Yo es que pongo la mano en el fuego y lo hago por cosas muy distintas de la vida, que es que hemos tenido infancias muy diferentes, ¿no? O sea, de lo que se permitía. Pero claro, esto, ¿por qué nos lleva como a esas cifras que yo tengo ahí y ustedes ahí? Es que el tema de la atención ya no es solo lo que estudian los bebés, es que uno de lo que obtiene placer en la vida es del bien arduo que se consigue, y es lo que nos está robando un poco la tecnología. Esa capacidad de abstraerse en una sola tarea es de lo que uno obtiene de verdad ese buen plan. Yo tengo un sobrino de 2 años cumplidos en marzo y le acaba de explotar el lenguaje. Y eso es una maravilla, ¿no? Pero es que hasta que un niño empieza a hablar, pasan casi 3 años. ¿Cuánto ha recibido y cuánto tal? Y no se crean ustedes que el hecho de que una de las primeras palabras de mi sobrino haya sido croqueta es casual. No, o sea, ha habido en estos 2 años y pico un enamoramiento de la croqueta, una relación trabajada, material, tal, a 2 manos. Yo tengo fotos de mi sobrino a 2 manos. ¿Con qué quiero decir con esta anécdota personal que es una tontería? Que es que hay un bien que se obtiene ahí, un dominar el mundo. A mí me gusta mucho este relato bíblico que dice que Dios da al hombre la capacidad de nombrar el mundo, ¿no? A través del lenguaje, o sea, es signo de dominar, ¿no? Y pasan, pues mire, con un niño casi 3 años hasta que empieza a dominarlo. Entonces ya no es tanto lo que pasa ahí dentro de las pantallas, que por supuesto, sino todo lo que deja de hacer,
¿no? Todo lo que le robamos, porque a lo que prestas atención es con lo que vives realmente, ¿no? Entonces, ese es un poco casi el tema de fondo. Totalmente. O sea, yo la imagen que tengo de lo que estáis hablando, de malgastar la atención, es cuando yo vivo al lado del Parque El Retiro y veo a un padre o una madre con un niño que tiene 2 años, 3 años, 4 años, que es un lujo tener un hijo de 4 años, que está aprendiendo a vivir, que te va a sorprender, que te va a fascinar, tal. Y el padre con el móvil y sí, no me molestes mucho, vete por el columpio, tal. Y digo, ay, no se está dando cuenta de lo que está dilapidando, o sea, la oportunidad la está echando por la borda, ¿no? Y yo estoy de acuerdo con esto de que sin ponernos apocalípticos, ¿no? Y sin ponernos catastróficos, tenemos que ser como lúcidos y darnos cuenta de que si nos escoramos con esa fascinación por la tecnología y nos deslizamos hacia esa adicción a las redes sociales, puede haber problemas graves de salud mental. Pero yo creo que la tormenta perfecta es cuando se junta esto que estamos hablando con un fenómeno que yo creo que también hay que abordarlo así con claridad, que es la polarización política, ¿no? Es decir, la tecnología y las redes sociales hipertrofian y retroalimentan fenómenos de polarización, de manera que tú, abres el móvil y buscas estímulos. Entonces uno busca colores, música, recompensas que te activen tu sistema neurobiológico de recompensa, y uno de esos estímulos son opiniones más extremas que la tuya. Es decir, ver a alguien más indignado que tú, que mete el zasca más agresivo, que hace la broma más dura con el contrincante a quien demonizas. Entonces yo creo que se juntan dos cosas que son muy peligrosas y yo creo que es bueno hablarlas, ¿no? Que esa adicción a las pantallas con un fenómeno de polarización política, y no hay que hablar solo de España sino también de Estados Unidos, y cómo eso nos puede dividir y nos puede separar, y esta deshumanización un poco puede ser preocupante, ¿no? Entonces conviene como, bueno, echar el freno y decir, bueno, a ver si esto se nos va de las manos, ¿no? Sí, digamos que la paradoja de la sociedad de la información es que en lugar de multiplicar el acceso al conocimiento, ha servido para casi coartar el espacio de confort donde sentimos aseguradas nuestras ideas, ¿no? Y esa es una forma de aislarse de las opiniones de los demás y de preservarse de la dialéctica, filósofo, que es nuestra arma evolutiva por excelencia, ¿no? Lo digo porque a propósito de referencias que vosotros no conocéis porque sois muy jóvenes, y voy a hablar de Sartori y del Homo Videns, él ya con muchas décadas de antelación, de los años 80, hablaba de la pérdida de la capacidad de abstracción a partir del hecho de que tengamos siempre un correlato visual de todo lo que sucede, de manera que se perjudica, se daña, se resiente nuestra capacidad de abstracción, nuestra capacidad de imaginación, y también nuestra capacidad de atención y nuestra capacidad de elaboración de discursos complejos, ¿no? Porque no tenemos tiempo suficiente para dedicar a cuestiones que merecen atención y concentración, ¿no? Ese es un fenómeno, Jorge, que sacude esta sociedad más que nunca, precisamente por el impacto de la tecnología entendida como una herramienta de aislamiento. Sí, bueno, incluso remontándonos antes, en los años 60, Herbert Simon, el politólogo, dijo: cuanto más aumenta la información, más disminuye el conocimiento. Lo cierto es que es así, podemos hablar de filtro burbuja, de compartimentos estancos, lo que sea. Creo que a lo que nos enfrentamos, y que además tú lo has visto muy claro en tu penúltimo libro, no el último, era un libro recién salido, en ese elogio de la conversación. Ha salido ayer el libro de Morante de la Puebla, ¿eh? Hay que vender, hay que aprovechar. En las mejores librerías y las peores. La segunda edición ya. La segunda edición en un día, sí. Bueno, claro, al final el propio diálogo, el intercambio de ideas, diálogo significa razón a través, significa que la razón pasa a través de las dos personas que están dialogando, que están disputando, ¿no? Lo cual no significa que haya que convertirlo todo en una contienda. Hay un tópico filosófico que es errado, que es pensar que de la discusión surge la luz. Leon Blois, que tenía muy mala leche, solía decir: la única luz que sale de la discusión son las estrellas que ves cuando te pegan una leche en la cabeza. O sea, no es necesariamente así, pero lo cierto es que discutere, viene de lo que hacían los romanos con los sarmientos de la vid, era menearlos, moverlos, para ver si eran firmes. Tú discutes contigo mismo o contigo misma, es decir, meneas tus propios argumentos para ver si son vigorosos, para ver si se sostienen. ¿Qué le vamos a hacer si preferimos arrear al vecino, no? En cualquier caso,
hay que recordar que nuestra democracia es una democracia deliberativa y la deliberación es algo que en los últimos tiempos se ha ido trivializando precisamente por culpa de la industria del infoentretenimiento, de lo que estábamos hablando. Es decir, el momento en el que la política se enseñorea de todas las conversaciones y no hay sobremesa en la que no se hable de política, porque es imposible quedar con alguien o comer con la abuela o merendar con tus primos y no acabar hablando de política. Es una cosa absolutamente insufrible, pero sobre todo porque esta industria del infoentretenimiento ya no quiere que nosotros aportemos algo al tablero o que mostremos qué podemos hacer, es decir, es un sondeo permanente, es el yugo del posiciónese. Lo importante es saber en qué punto en la escala del CIS del 1 al 10 tú te posicionas, es someterte a una demoscopia constante y yo creo que eso hay que renunciar y entre otras cosas hay que hacerlo porque la política es una cosa práctica y una cosa instrumental que tiene su importancia pero que no debería ser tan central. Si me permitís acabar de forma un poco más frívola, hay un personaje que me gusta muchísimo y un escritor al que admiro que es Enrique Jardiel Poncela, me gusta mucho su humor blanco, en fin, y simpatizo mucho con él. Y él decía que solía acompañar mucho a las Cortes a su padre, que era, como entonces se llamaba, repórter, es decir, era corresponsal parlamentario. Y era repórter en la Corres, que era el nombre coloquial con que se conocía la correspondencia de España. Y entonces tiene un texto muy divertido, Jardiel, en que dice: y escuchando las confabulaciones que se urdían entre candilejas y los mamoneos y los covachuelismos y cómo se lanzaban puñales, yo ese día decidí retirarme solemne de la política. Decidí retirarme solemnemente de la política. Y luego añade: contaba con 8 años. Bueno, pues yo creo que es una muestra de sabiduría. Hay que hacer como Jardiel. No digo retirarse de la política, pero por lo menos mantener una sana distancia. Bueno, esta idea de que estamos solos en compañía, ¿no? Se podría decir así. Una familia es soledad en compañía. Estos espacios individuales que ocupamos en una ficticia convivencia, esto nos ha transformado y también nos ha transformado esta estadística que tenéis aquí delante y es esta de los hogares unipersonales en España que crecen de esta manera y en esta proporción y que asisten a esta idea de la soledad como patología. ¿Es una patología la soledad? No, o sea, la soledad no deseada, porque también hay que hacer esa diferencia no deseada, sí. entre, o sea, la soledad no deseada es un concepto subjetivo. En cambio, por ejemplo, el aislamiento social es una variable objetiva, que es el número de personas con las que te relacionas a lo largo del día o en el último mes, y lo que se ha visto es que la variable factor de riesgo es la subjetiva, no la objetiva. Esto es muy interesante, ¿no? El valor de lo subjetivo en la salud pública, ¿no? Bueno, pues esto sería un ejemplo, ¿no? Entonces, no es una enfermedad, pero es una condición que te predispone a la enfermedad, ¿no? Y al sufrimiento y al malestar. Eso es indudable. A problemas de salud mental y a problemas de salud física. Es que eso a mí me deja muy chocado, ¿no? Y a veces es una soledad no deseada en la aparente hiperconexión, ¿no? Esa es la paradoja. Y a mí, claro, Jorge hablaba de esas reuniones familiares, ¿no? Que se acaban destruyendo y da mucha pena, porque en esa reunión familiar podría haber comprensión, podría haber un relato común, podría haber, ¿no? Siempre la familia es una institución que ha favorecido, bueno, ha sido adaptativa, ¿no? en la evolución del ser humano y en cambio, ¿cuántas veces lo hemos visto, ¿no? Yo creo que con lo del 2017 en Cataluña se vio muy claramente, sí, pero luego, claro, todos tenemos un anecdotario, ¿no? De familias que realmente se rompen o se distancian por posiciones políticas y que no es debido a una conversación política, sino es debido al tribalismo político, ¿no? O sea, que el mismo fenómeno que en las tertulias, ¿no? A veces se ve de manera muy evidente, en la propia familia uno enarbola la bandera de los buenos, sean de un lado y de otro, y entonces al final acaba creyendo que su hermano o su cuñado, su padre, está equivocado, ¿no? Y esto también, que Guillermo lo ha dicho antes, pero también siempre ver y quién es el más vulnerable en este fenómeno, porque la infiltración del discurso político en todo, hay quien la puede sortear y la puede navegar, pero volviendo a los adolescentes o a los más jóvenes, es que además hemos hecho discurso político extremo y radical de todo, ¿no? Entonces, por ejemplo, la serie Adolescencia, a la que yo le pongo, a mí me gustó como serie y tal, pero también le pongo bastantes pegas, pero sí refleja muy bien un fenómeno, ¿no? Que es que ahora tu adolescente de 13 años, cuando una niña de su clase no le hace daño y antes no le hace caso y antes volvía a casa y lo decía, y su madre le decía que tienes 13 años y no te tiene que estar haciendo caso ninguna niña, estudia y juega, ¿no? Ahora hay un tío en internet que le está diciendo es que las mujeres nos odian.
¿no? Y viceversa, o sea, los discursos de sexo están súper extremos en los dos lados. Pero, claro, ¿a quién hace esta infiltración del discurso político, de las cacofonías, ¿no? O sea, las redes que iban a exponernos a la alteridad, a lo distinto y tal, y han acabado creando una cámara de eco? ¿Quién es el más vulnerable aquí? Pues muchas veces también estamos hablando al final de adolescentes, de jóvenes, de personas solas expuestas a este tipo de discursos. Efectivamente, cuando temas complejos, y por ejemplo lo del fenómeno trans, las problemas de salud mental relacionados con ese tema que hay que hilar finísimo y que hay que ser muy prudente y muy riguroso, y que hay matices y hay excepciones y hay distintas rutas, ¿no?, de personas trans y tal, lo abordas desde un estado emocional de indignación. Yo siempre he pensado que el Indignez-vous, ese que tuvo tanto éxito en el 15M y tal, nos hizo un daño terrible. Es decir, no hay que abordar los temas complejos desde la indignación ni desde el odio. Hay que abordarlos desde la templanza, sabiendo que la ciencia y la evidencia de datos no va a ser excitante, porque los datos siempre te dan contradicciones, te dan paradojas, te dan... Y entonces hay que tener sosiego y hay que tener calma y serenidad para analizarlo y sacar conclusiones, pero no desde la indignación. Es que es un tema también emocional, ¿no? Un exceso de emoción a la hora de abordar estos temas, ¿no? No, de hecho es como que está proscrito, está mal visto. Es decir, indígnese, enfurézcase o humíllese o despepítese, pero no se mantenga indiferente. Eso, ante todo, eso es intolerable, ¿no? Bueno, estos datos, justo el gráfico anterior habla por sí solo. Hace 2 o 3 años salió aquella, no me acuerdo exactamente, aquellos datos que decía que en torno a 1,5 millones de personas, creo recordar, o 2 millones, en España no tenían a quién recurrir si lo necesitaban, en cuestión de necesidad. Si una mujer mayor se caía, no tenía a quién llamar, ¿no? Yo me acordaba de uno de los versos más tristes que se han escrito, que está en la primera elegía de Duino, a cargo de Rilke. Rilke toda su vida vivió como un desarraigado, lo llamaban el buen europeo porque vivió en más de 50 ciudades y en ninguna de ellas consiguió establecerse, nunca encontraba su hogar. Encontraba guaridas, pero no encontraba hogares. Y ese verso empieza diciendo: ¿quién si yo gritara me escucharían los celestes coros? Bueno, en este caso es quién si yo gritara o quién si yo me partiera la cadera me escucharía y quién vendría en mi ayuda, ¿no? Bueno, eso es un problema que efectivamente va a ir a más. No solo de Rilke vive el hombre, y me vais a permitir que hable de una referencia un poco más pop. A mí me gustan mucho las novelas de género y mucho las novelas de terror. Y el caso es que Stephen King, que es un autor que nos ha deleitado a todos, tiene algunas novelas mejores y otras peores. Y hay una que no es de las mejores, que está protagonizada por un vampirito, que es Salem Slot. Salem Slot es una ciudad dormitorio del estado de Maine en el que suceden todas las novelas de este señor. Y el caso es que te cuenta que en los años 70 se establece a las afueras un vampirito y se empieza a cargar a la gente, les chupa la sangre y la gente se muere. Pero lo que da más miedo de la novela no es precisamente el villano, que es un poco risible, sino algo que cuenta Stephen King casi de pasada y que es escalofriante. Porque te dice: durante varios meses este monstruo fue matando a gente y mató a miles de personas, pero sucedió que la gente ya no se congregaba en la plaza, en el bar, no se veían por la calle, no se veían por no sé dónde, ya no coincidían, porque de repente todos tenían una televisión en su casa y estaban enchiquerados, estaban encerrados y estaban aislados. De tal suerte que desaparecieron miles de personas y durante meses nadie los echó en falta. A mí eso es lo que más miedo me dio de la novela, y no la parte sobrenatural. Y efectivamente eso, que era casi profético, es a lo que estamos llegando como sociedad. Pero ¿pensáis que la sociedad se está desestructurando hasta ese extremo? Que falta la solidez en la creación de comunidades, de vínculos. Sí. Dices que sí. Sí, a mí hay una frase que dice Josep María Esquirol que me parece preciosa, que él dice que la segunda parte del mandamiento de no matarás es: no matarás, harás compañía, ¿no? Y me parece muy bonito. Y creo que en la sociedad de ahora se le da muy bien el no matarás, ¿no? Y la tecnología, y no hay fricción, no hay conflicto, todo aséptico, un poco lo que decía Guillermo. Bueno, pues te pasa esto, pues ve a un psicólogo, tal. Pero claro, el harás compañía, que es un poco lo que dice Guillermo, creo que se nos está dando peor. Para mí es un poco la filosofía del tupper. Cuando te estás pasando, y me imagino que todos habrán tenido una experiencia, un momento de enfermedad, un momento en el que se te obliga a parar el ritmo, lo que sea. Hay quienes, oye, cuando todo esto pase, nos vamos a pegar un viaje a no sé qué. Ya, pero mientras me está pasando. Entonces, ¿qué hacemos mientras hasta el viaje? Y hay quien aparece y todos los días te deja un tupper en la puerta, y hay quien aparece y todos los días te hace esa llamada, y hay quien aparece y ese día te recoge al niño del colegio porque es lo que necesitas, ¿no? Entonces sí que creo que vivimos en una sociedad en la que el harás compañía se nos está dando peor que el no matarás.
un poquito mejor las Bahamas cuando esto pase que la filosofía del tupper, creo. A mí me parece muy interesante lo que has comentado de que tú me cuentas una desgracia y te digo, pues entonces ve al psicólogo, y es una medida muy aséptica y muy limpia de gestión. Y todos lo respetamos porque no hay estigma. Y además parece, oye, qué bien, ¿no? Qué bien, ¿no? Claro, yo, Rubén, que a ti sé que te gustan mucho los toros, fíjate, tiene alguna relación los toros con esto que estamos hablando. O sea, yo creo que tenemos que... Los toros chocan mucho con nuestra sociedad contemporánea porque incluye la muerte, el riesgo, ¿no? El riesgo de morir en la plaza. Entonces esto es como, y además hay gente a favor, gente en contra, pero realmente es algo como extemporáneo, ¿no? Yo creo que tenemos que recuperar en nuestro día a día, o sea, volvernos menos asépticos, o sea, saber que el sufrimiento existe, igual que la muerte existe y el espectáculo de los toros te lo pone cara a cara. Yo creo que en nuestro día a día, en nuestras relaciones familiares, de amistad, tal, tenemos que no vivir en la ficción de que esto es aséptico y que todo es placer, que todo es excitación, Netflix y confort. Sí. Quiere decir, la vida tiene un componente de sufrimiento profundo. Claro, yo como psiquiatra es que lo sé, porque la gente me lo cuenta día tras día demasiado. O sea, entonces ya ha calado en mí que la vida es sufrimiento. Pero cuento, transmito la verdad de que hay un nivel de sufrimiento muy alto en la vida, no solo en los enfermos, en la vida. Y incluso puede ser que sea bueno ese nivel de sufrimiento, porque el sufrimiento también te hace crecer, te hace vincularte a los demás. Tú dices, tiene que haber escucha. Claro, es que el sufrir te hace vulnerable y tú te comunicas con el otro a través de la vulnerabilidad, no a través de la perfección. Una persona perfecta es detestable, solo le admiras y tal, pero no te dan ganas de engancharte con él. En cambio, a través de los defectos, cuando alguien te cuenta realmente que lo ha pasado mal, te humaniza la figura y te dan ganas de ser su amigo, ¿no? De hecho, muchas comunidades se reconstruyen en las circunstancias más adversas, ¿no? Claro. En las posguerras, las guerras, claro, las pandemias, las epidemias, ¿no? Cuando la comunidad se ve obligada, forzada a establecer unos vínculos que están desapareciendo, ¿no? Claro. Y la creatividad también tiene mucho que ver con el sufrimiento. O sea, un fenómeno de resiliencia muy importante, que es el arte y la creatividad. Hay muchos autores que lo han abordado, ¿no? Boris Cyrulnik y otros. Atravesando el sufrimiento del duelo, atravesando el sufrimiento de la enfermedad. Y eso hoy en día no lo tenemos presente. Queremos apartar el sufrimiento, ¿no? Depositarlo en algún lado y que otros lo aborden, ¿no? Pero hablas de la soledad y de Cyrulnik, sus padres murieron en campos de concentración, claro, de origen lituano ellos, ¿no? Sí. Y él se preocupó mucho por los orfanatos rumanos, donde había retrasados mentales, y él sostenía que eran retrasados mentales porque los habían abandonado, y no al revés, ¿no? Claro. Y a partir de esa propia soledad, cómo se debilita la condición humana, ¿no? En la ausencia de calor, ¿no? Que es, digamos que todos los problemas, y aquí apelo al psiquiatra, son de orden afectivo en realidad, ¿no? Y resueltos los problemas afectivos, hemos resuelto muchos de... Sí. Esto, Rubén, la palabra retraso mental ya está totalmente proscrita. Se me ocurre a mí decirla y me echan me banean, ¿no? Hay que hablar de discapacidad intelectual, pero es lo que quería decir. Tienes toda la razón. Sí. Tienes toda la razón que hay varias rutas a discapacidad intelectual, algunas son genéticas y tal, pero hay muchos que es por lo que llamamos desaferencia afectiva. Es decir, niños que en la etapa crítica del desarrollo, el primer año de vida especialmente, serían los 3 primeros años, pero vamos, especialmente el primer año, no han recibido los cuidados, el apego necesario para el desarrollo evolutivo, ¿no? Sí, conocí a Cyrulnik y él tiene una casa maravillosa en la Costa Azul, cerca de Marsella, en Toulon. Y él fue el que forjó el concepto de la resiliencia mucho antes de que se convirtiera en cursilería, ¿no? O sea, la resiliencia en términos clínicos y con todo rigor, ¿no? Totalmente, es el padre. Tiene que ver, Jorge, con esta idea de el obstáculo, el contratiempo, te puede hacer más fuerte y
preservarte de todo contratiempo es un error respecto a tu formación y tu madurez, ¿no? Sí, bueno, es que además la evitación del sufrimiento suele generar más sufrimiento, ¿no? Y entre otras cosas suele llevar a un desaguisado antropológico, que es pensar lo que no somos. Es decir, muchas veces nos hemos creído un ideal de persona que no se aviene a lo que somos en realidad. Este mito de la independencia, este mito del culto a la suprema voluntad, el culto a la libre determinación del individuo, no se corresponde con lo que es la persona, que es el mamífero más dependiente de todos, o al menos el mono más dependiente de todos. Tú ves un cervatillo y prácticamente cae de pie. En cambio, es verdad, un niño, un ser humano, ¿cuánto tarda en ser autosuficiente? Pues prácticamente 30 años, ¿no? Bueno, 30 quizá, ¿no? Pero vamos, a lo que voy es que esta idea, esto lo podemos llamar self-made man. Cervantes decía esta idea de pensar que eres el único artífice de tu ventura, esta idea de que te bastas y sobras, de que te haces a ti mismo, de que no requieres del concurso de los demás. Hay varias paradojas aquí. Habéis señalado esta idea de que cuanto más informados estamos, más aislados estamos. Otra paradoja es que la autoproclamada era de la comunicación, ya sabéis que todo filósofo es un filólogo frustrado y nos gusta jugar con las etimologías. Comunicación viene de comunis, que es común. Es curioso que precisamente la época de la comunicación termine aboliendo la comunidad, porque estamos comunicados de forma instantánea y, sin embargo, estamos cada vez más solos. Es decir, podemos decir que estamos conectados, pero que al mismo tiempo no entablamos un diálogo, ¿no? Santayana hablaba de que podemos soliloquiar en armonía, ¿no? Entonces yo creo que eso es interesante. Y otra etimología que creo que es curiosa y que además se habló mucho de este concepto en los tiempos de la pandemia, recordarán que hablábamos de la inmunidad del rebaño famosa, ¿no? La palabra comunidad tiene en su seno la idea munus, y munus significa deuda. Es decir, uno vive en comunidad cuando tiene una deuda con sus deudos, cuando reconoce que no se basta y sobra. Es decir, que una persona no puede surgir si la amamanta una loba en la soledad de una cueva, como a Rómulo y Remo. Es decir, que todos somos producto de unas costumbres, de un clima moral, de un lenguaje, de un proceso de culturización. Es decir, no solo es una cosa, un proceso biológico, digámoslo así. O sea, el ser humano requiere de muchas más cosas, y precisamente la inmunidad supone esa negación de la comunidad. Pero es que el ser humano es un animal comunitario. Entonces, muchas veces cuando creemos... Yo en algún texto he diferenciado entre persona e individuo. Yo creo que no hay que pretender ser individuos, que el individuo no deja de ser más que un átomo separado del resto. Somos personas, que es una visión mucho más integral de lo que somos y no solo individuo. De hecho, es interesante. Muchas veces oímos hablar de la palabra individuo desde un término peyorativo, ¿no? ¿Has visto ese tío? Menudo individuo. Iba el otro día a 200 por hora, soy individuo. Pero ¿alguna vez hemos oído decir la palabra persona de forma despectiva? Por algo será. Con lo cual yo creo que es preferible ser personas sin individuos. Bueno, Sí, respecto a esta... Perdón. No, que somos pura necesidad y que lo único que permite sostener la utopía de que no lo somos es la tecnología. Al fin y al cabo, yo no sé, el otro día lo pensaba y digo, no sé cuánto hace que no escucho a una persona simplemente decir, pues no lo sé, o ¿me puede explicar esta palabra? Porque lo miras, nadie ya dice, no lo sé, ¿me lo explicas o no? Entonces se sostiene, nadie desde Google Maps, yo no he pedido direcciones a alguien extraño por la calle desde que tengo 12 años. O sea, no lo he hecho, ¿no? Entonces, es la tecnología la que sostiene esto y al final acabamos tratando la infancia y la vejez y la enfermedad como si fuesen la anomalía, pero en realidad somos pura necesidad, estamos definidos por eso, ¿no? Y solo se sostiene por esta ilusión, pero pasamos tanto tiempo con el tema de la inteligencia artificial, a mí me parece interesante que pasamos tanto tiempo pensando en cómo vamos a ser sustituidos que se nos olvida recordar y creernos en qué cosas somos insustituibles, ¿no? Y tiene mucho que ver con esto, con esta capacidad relacional. ¿Cuánto creéis que la brecha tecnológica, por ejemplo, aísla a las personas mayores? Digo, en esa fragmentación misma de la sociedad, ¿y cuántas de ellas, de las personas mayores, han tenido que recurrir a una mascota para sentir un calor afectivo que viene a ser el placebo del afecto humano que podría encontrar y que no encuentra? Fíjate, me tocó analizar un poco la letra pequeña de estos informes de soledad no deseada y encontré un dato que yo creo que responde a tu pregunta, que en el medio rural los jóvenes tienen más soledad no deseada, tienen mucha soledad no deseada, los jóvenes que viven en el campo. En cambio, los ancianos tienen menos. Y en la ciudad ocurre lo inverso, es decir, el anciano que vive en una ciudad lo tiene más complicado, ¿no? Porque no tiene cauces físicos y cauces presenciales de relación y está menos conectado, ¿no?, a la tecnología, ¿no? No sé, hablabas al principio de que también tenemos que pensar en soluciones, ¿no?, de hacia dónde avanzar y yo creo que hemos abordado distintos temas y distintas paradojas, ¿no? Y yo creo que hay que apostar eso por la heroicidad
que supone hoy en día apagar el móvil y decir, en las próximas 2 horas voy a redescubrir a la persona que tengo delante. Y no voy a estar pendiente, hablando contigo, pero pendiente del móvil y de las notificaciones y de los WhatsApps. Eso me parece hoy en día casi heroico, ¿no? O de tener relaciones familiares de una determinada manera, más genuina, más próxima y tal. O bien aproximarse a temas complejos pues sin la excitación y sin la activación emocional que hemos mencionado, sino desde el análisis, ¿no? El análisis más racional y más constructivo. Entonces ese es el cambio. O sea, yo creo que no... estamos amenazados, o sea, yo creo una sociedad con distintas amenazas, pero ha llegado la hora de la verdad. Es decir, tenemos que defendernos de esas amenazas y no ante un fanatismo y ante una radicalización, no radicalizarnos nosotros, sino creer en nuestros valores, ¿no? Y generar una narrativa común, ¿no? Sí. Esta idea de que estamos en una trampa de la que nos cuesta salir porque no estamos incómodos del todo, ¿no? Dentro de esa trampa, no sé, respecto a las soluciones. Yo es que te diré una cosa, Rubén. O sea, creo que la comunidad se está destejiendo y creo que es un problema, pero habría que tener mucho cuidado con las soluciones facilonas de aquellos que nos proponen restituir el lazo comunitario mágicamente. La comunidad, por definición, es imperfecta. Esto lo digo porque a veces hay quien sueña con comunidades inmanentes que generalmente suelen llevar pues, a segregación, a exclusión, a proyectos xenófobos, a sectas, y no solo eso, pero bueno, muchas veces uniones comunionales. Y la comunión, por definición, incluye la disidencia, incluye precisamente que en el pueblo haya un loco, haya un ateo y haya una bruja, como tradicionalmente había. Lo digo, lo del pueblo, tirando creo que con bala, porque todos sabemos que durante los últimos tiempos en que se ha hablado de estos temas hay muchos que han cifrado no solo la solución a nuestros problemas, sino incluso el reservorio de los valores morales en el mundo rural, donde las cosas son auténticas, donde no han llegado los rigores de la vida moderna, donde la gente no tiene burnout, donde las mujeres mayores viven entre peroles muy felices, ¿no? Hay un libro que me gusta mucho de Miguel Ángel Hernández, que es un autor que por otro lado me gusta mucho, y él cuenta su retorno al pueblo. Y él dice, estaba cansado precisamente de la anomia de la ciudad, porque la ciudad siempre ha sido vituperada, pero desde siempre. O Henry decía que Nueva York era una jungla de chapa y de cristal. Mandelstam decía que Moscú era un gran burdel a la luz del día. Y eso se lleva diciendo prácticamente desde que Caín fundó la primera ciudad, ¿no? Y el caso es que este hombre, Miguel Ángel Hernández, que es un escritor murciano, decía, bueno, pues yo sí, estaba ya cada vez más incómodo con la ciudad, de no conocer al vecino, de si me lo encontraba en el descansillo no sabía ni su nombre, entonces me volví al pueblo, porque iba a encontrar mi sitio, ahí iba a volver a encajar. Y a los 2 días ya me daba cuenta de por qué me había ido. La vecina que me estaba fiscalizando desde el visillo, preguntándome que de quién era hijo, que por qué salía con no sé dónde, que por qué me tomaba una copa. El otro que me decía que se había engordado. Y claro, duré una semana. O sea que efectivamente estas soluciones fáciles hay que evitarlas. Sí, es que es un que se presta mucho a las idealizaciones, como la trampa de la nostalgia, ¿no? De en otros tiempos vivíamos y éramos, y nuestros abuelos. Digo, mira, yo no me cambiaba por mi abuela, a la que adoro, ni de broma, ¿no? O sea, se presta mucho a eso, pero sí una apuesta por lo individual yo creo que es lo que tiene más sentido, porque al final nosotros somos los que tenemos que vivir nuestra propia vida. Porque lo de depositar la solución en el Estado también es complicado, ¿no? Muy complicado. Es decir, que nos regulen, ¿no? O sea, esto es como cuando se dice de los adolescentes, niños y adolescentes, claro, es que la clave está en la educación, ¿no? Entonces, tú que has dado clases en un centro educativo, o sea, depositar el tema de la educación de los adolescentes en los profesores de instituto y de colegio, hombre, por favor, o sea, es que eso es una forma de delegar. Claro, de delegar y lo mismo que yo he estado diciendo respecto a los psicólogos y psiquiatras, o sea, es que otros carguen con la culpa, ¿no? Es decir, y el Estado como el gran padre que nos va a solucionar a los niños el problema. O sea, yo creo que son caminos también individuales, o sea, heroicidades diarias y cotidianas, que yo creo que ya tenemos que arrancar. Es curioso que durante mucho tiempo hemos denostado la autoayuda porque cargaba la solución de cuestiones sistémicas, digámoslo así, sobre los hombros de personas particulares, ¿no? Hay un libro de un exingeniero de Google que se llama Clics contra la humanidad, él es James Williams, y dice, tratar de solucionar esto con soluciones individuales es como si hubiera lluvia ácida y tú te endosaras una máscara antigas. Bueno, te salvas tú, pero los demás no. Claro, hoy nos damos cuenta de algo que efectivamente reconoce que las soluciones individuales no son suficientes, pero durante los
últimos tiempos, y además Guillermo y yo lo hablamos en otro debate, nos damos cuenta del surgimiento de otro tipo de autoayuda que no es menos dañina, y es la que te dice que ya no se trata de soluciones individuales, sino de soluciones sistémicas. Hasta que no cambie todo, no nos curaremos. De hecho, hubo un célebre libro a cargo de 2 psiquiatras que no nombraré, que decía que hasta que no se aboliese este modelo productivo tan injusto, no nos íbamos a curar de nuestros problemas mentales. O sea, que tú fíjate que vaya un paciente de Guillermo con esquizofrenia y que le digamos, hasta que no terminemos con el capitalismo, no te vas a curar. Sí, o sea, Flaco favor. Es una inoculación de la desesperanza Claro, absoluta. Es la futura era, ¿no? O La sea, utopía del futuro. Y es que a río revuelto, ganancia de pescadores. Entonces yo creo que el tema de la crisis de la salud mental se ha puesto tan en primer plano que yo creo que muchos lo han abordado y lo han instrumentalizado, digamos, para su propia ideología, ¿no? Entonces es verdad que yo lo veo un sinsentido eso. También es verdad que en psiquiatría y salud mental tendemos a la ley del péndulo, ¿no? O sea, hemos pasado en los años 80 y 90, todo eran neurotransmisores y había una especie de fascinación de la psiquiatría por la neurociencia y en algunos ámbitos se ha ido al otro polo de que todo es social y que el capitalismo es la causa de todos estos trastornos mentales, ¿no? Entonces es verdad que hay que dominar de ambas cosas y ser integrador y ser razonable, ¿no? No es que se rirán de ti, es que hemos puesto esta viñeta para terminar el coloquio y me gustaría hacerlo con un comentario que me hizo un juez cordobés muy gracioso respecto a la presencia de las mascotas en nuestras vidas. Me decía este juez que él venía observando de un tiempo a esta parte, me decía, de un tiempo a esta parte, que los dueños de las mascotas, creo que no se les puede llamar dueños, perdón, no sé cómo hay que llamar, entablaban conversaciones con los animales y que de un tiempo a esta parte, no solo contentos con hablar con ellos, estaban esperando que respondieran. Bueno, gracias a los tres por haber compartido esta conversación tan interesante por problemas que no son tan cercanos y tan cotidianos. Gracias a todos ustedes por haber compartido todas estas jornadas. Gracias.